Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a presentar dos procesos, el de Fischer y un proceso enzimático para la producción de acetato de isoamilo. Compararemos la viabilidad de ambos procesos y a través de los parámetros de la química verde. A continuación mi compañero explicará ambos procesos. Bueno, como ya lo dijo mi compañero, vamos a explicar los dos procesos para la producción de acetato de isoamilo. Los dos hacen el mismo producto. Lo que cambia es la forma en la que lo logramos, o sea, los procesos que aplicamos para llegar a ese producto. Bueno, yo lo voy a explicar mediante dos flujogramas. Aquí tenemos el proceso tradicional. En este proceso partimos del ácido acético y alcohol isoamílico. Aquí es el factor diferenciador con otro proceso que usamos como catalizador, el ácido sulfúrico. Los tres entran al reactor donde se da la esterificación ácido catalizada, protonación, ataque del alcohol, transferencias de protón y finalmente eliminación de agua. Como pueden ver acá tenemos todo el mecanismo de reacción. De ahí la mezcla pasa a una columna de fraccionamiento. Como el agua se forma dentro de la reacción, la columna la arrastra en forma de azótropo ternario. Ese vapor se condensa y entra a un decantador donde se separa la fase orgánica y la fase acuosa. La fase acuosa va al alambrique A, donde se recupera el alcohol, y la fase orgánica va al alambrique B para purificar el éster. En el fondo del alambrique B tenemos el acetato de isoamilo puro. Este proceso funciona, pero tiene varios problemas desde el punto de vista verde. Primero, usa ácido sulfúrico. Esto genera corrientes corrosivas, requiere etapas de neutralización y produce más residuos. Además, opera a temperaturas sumamente altas y consume bastante energía. Ahora, en contraste a ese proceso, vamos a explicar la síntesis de acetato de isoamilo, pero utilizando un mecanismo de reacción enzimática. Ahora, en esta alternativa, cambiamos lo más tóxico, el catalizador. En vez de usar ácido sulfúrico, como vimos en el proceso anterior, usamos una lipasa inmovilizada, como por ejemplo la Cándida antártica. Esta enzima cataliza la esterificación en condiciones suaves, alrededor de 40 a 60 grados centígrados, sin necesidad de ácidos fuertes. El reactor ya no es ácido catalizado, ahora es un reactor enzimático de lecho frío, como se puede ver abajo. Aquí dice, no se alimenta con catalizador, como lo vimos en el proceso anterior. Ahí ocurren los pasos enzimáticos. Primero la enzima forma un complejo ácido-enzima con el ácido acético, luego el alcohol ataca este intermedio, se libera el éster y la lipasa se regenera. Es un ciclo más limpio y sobre todo selectivo. Lo que viene después, la columna, el decantador y la recuperación de alcohol son prácticamente iguales al anterior proceso porque la separación física no cambia, pero todo el proceso se vuelve más sostenible, menos residuos y nada de corrosión. En resumen, los dos procesos llegan al mismo producto, pero el primero depende de un catalizador fuerte y genera residuos ácidos, mientras que el proceso verde usa una enzima biodegradable, trabaja a temperaturas más bajas y cumple sobre todo con los principios de química verde que ya van a explicar más adelante. A continuación explicaré cómo analizamos estos principios de la química verde bajo los parámetros del 1 hasta el 12, a través de un sistema de evaluación que va desde el 1, desde el 0 que no cumple nada y al 5 que cumple totalmente con los parámetros. Primeramente tenemos que evitar residuos, donde el proceso de Fischer se lleva un 2 y la química verde se lleva un 4, debido a que la vía de Fischer, o sea, el proceso verde solo genera éster y agua, siendo mucho más limpio que el proceso de Fischer, que genera impurezas. En economía atómica, de los cálculos realizados, encontramos que el proceso de Fischer tiene un 52,8% de economía atómica y el proceso verde tiene un 87,84%, siendo de este modo el proceso verde mucho mejor, un poco mejor, por lo que le damos una calificación de 4 superior al 2 de Fischer. Las síntesis menos peligrosas. Como sabemos, el método de Fischer usa ácido sulfúrico concentrado altamente corrosivo y riesgoso. La vía enzimática opera en condiciones suaves y mucho menos peligrosas. El diseño de productos seguros. Como tal, el proceso de Fischer, al utilizar, o sea, ácido y cosas corrosivas, el producto final tiene esos residuos así e impurezas, mientras que el proceso enzimático es un proceso mucho más limpio, por lo cual se lleva una puntuación de 5. En disolventes inocuos, Fischer requiere ácidos concentrados y solventes orgánicos en purificación, mientras que la ruta enzimática puede operarse sin solventes o usando alternativas verdes. En la eficiencia energética, como dijo mi compañero anteriormente, el proceso de Fischer ocupa temperaturas muy altas y que requieren mucha cantidad de energía. Caso contrario, el proceso enzimático no requiere de temperaturas demasiado altas, se puede operar a temperaturas bajas, por lo cual le vamos a dar una puntuación de 3, ya que es un poco mejor, pero no del todo como para darle una puntuación aún mayor. En materias primas renovables, ambos métodos usan insumos de origen petroquímico, por lo cual a ambos les vamos a dar una calificación de 3. Pero si bien el proceso verde puede tener vías de mejora en el futuro. Ya, en la reducción de residuos, Fischer genera reacciones secundarias que requieren pasos adicionales, mientras que la catálisis enzimática es altamente selectiva y evita derivados innecesarios.
por lo cual le damos una posición de 4 al proceso verde y 3 al proceso de Fischer. En catalizadores, como ya saben, el proceso de Fischer usa de catalizador el ácido sulfúrico, el cual es altamente contaminante y corrosivo, por lo cual le vamos a dar una calificación de 1. Mientras que el proceso verde le vamos a calificar de 5, ya que el proceso enzimático es un proceso mucho más limpio y que no contamina casi nada. En diseño para la biodegradación, el proceso de Fischer incluyen sales y solventes poco biodegradables. En cambio, la vía enzimática, tanto las enzimas como los residuos son fácilmente biodegradables, por lo cual este se lleva una puntuación de 5 mucho mayor al 2 de Fischer. En el monitoreo, el proceso de Fischer, al tener condiciones muy severas y peligrosas, se lleva una calificación de 1, mientras que el proceso enzimático le damos una calificación de 3, ya que al tener procesos más suaves y seguros, es más fácil de monitorear. E igualmente en diseño para evitar accidentes, Fischer implica riesgos graves por el uso de ácido sulfúrico caliente, mientras que el proceso enzimático reduce significativamente el riesgo al operar sin sustancias peligrosas. Ya. A continuación presentamos el gráfico de red o de radar, en donde se puede evidenciar de mejor manera cómo ha cambiado el proceso tradicional y el proceso más verde, donde el proceso más verde es la línea que se ve en naranja, que puede ver que tiene muchas mejores características que el proceso tradicional. A continuación yo les voy a mostrar los índices establecidos de la química verde, los cuales nos ayudan a evidenciar qué tan bien aprovechados están los átomos, cuánta masa útil se obtiene en comparación con la masa total empleada, la eficiencia real de una reacción en términos de ambientales. Los índices más conocidos en este caso son tres: factores ambientales, eficiencia másica de la reacción y economía atómica. El factor ambiental o E-factor indica cuántos kilogramos de residuos se generan por cada kilogramo de producto. Fue desarrollada por Roger Sheldon y es uno de los indicadores industriales más importantes. Aquí se puede ver la fórmula que en nuestro caso nos dio un factor de 0.382. Las mayores industrias con mayor factor son las farmacéuticas, mientras que las que menos factor tienen son las refinerías de petróleo. Después tenemos la eficiencia másica de la reacción, que no solo considera los átomos, sino también el rendimiento real y la masa total utilizada en la práctica. Como en este caso es teórico, no tenemos masas reales y esta es la fórmula. Por último tenemos la economía atómica, que mide el porcentaje de átomos de los reactivos pasan a formar parte de los productos deseados. Como se puede observar en esa tabla, muestra cómo la síntesis del acetato de isoamilo, solo una parte de cada reactivo se incorpora realmente al producto final. El ácido acético y el colisoamílico aportan fragmentos específicos a la molécula del éster, mientras que el ácido sulfúrico actúa solo como catalizador y no forma parte del producto. Al comparar las masas, se entiende que los reactivos tienen una masa de 246.28 y mientras que la de los productos es de 130.19, en donde aplicando la fórmula se obtiene una economía atómica de 52.8%, utilizando el ácido sulfúrico como catalizador. Mientras tanto, en el proceso verde se muestra cuando la síntesis del acetato de isoamilo solo se utiliza el ácido acético y el alcohol isoamílico sin ácido sulfúrico. En cambio, se utiliza una enzima lipasa, en donde se tiene que los reactivos, en este caso, son de 148.2, mientras que el producto, como fue en la anterior vez, es de 130.19. Teniendo la economía atómica aumenta significativamente a un 87.84%, indicando que esta ruta aprovecha mucho más la masa y genera menos reactivos. En general solo se produce agua y como ya no tenemos que reutilizar el catalizador ácido sulfúrico, solo nos da como reactivo producto no deseado es el agua, que es un proceso muy eficiente. A continuación yo voy a explicar lo que son los beneficios ambientales y económicos del proceso verde. Como tenemos primero desde un punto de vista ambiental, el proceso verde reduce de forma muy notable la cantidad de residuos que se generan. Como podemos ver, por ejemplo, en el método tradicional que anteriormente mencionaron, que utilizaban ácido sulfúrico como catalizador, lo que esto produce grandes volúmenes de residuos ácidos. En cambio, en el proceso verde, evita o disminuye de manera importante el uso de este ácido, por lo que prácticamente no se generan corrientes líquidas peligrosas. Esto disminuye lo que es el impacto tanto en el agua como en el suelo y hace que el proceso sea mucho más seguro para el ambiente. Además, cuando analizamos el indicador como lo que es la economía atómica que había mencionado mi compañero, vemos mejoras claras. En el factor también es mucho menor, lo que muestra que el proceso verde es más limpio, eficiente y tiene un mejor aprovechamiento de la materia prima. Ahora, en cuanto a lo que son los beneficios económicos, en el proceso verde también ofrece ventajas importantes, lo que al generar menos residuos reduce lo que son costos de tratamiento y a la disposición de desechos. También el aprovechamiento de los reactivos, que estos
se reduce a lo que son menos gastos en materias primas. Por otro lado, al no depender como lo que son ácidos fuertes, equipos y materiales usados en las plantas sufren menos corrosión. En resumen, este proceso verde no solo es más amigable con el ambiente, sino que también reduce costos, mejora la eficiencia y hace que la operación industrial sea más segura y sostenible.